A finales del siglo XIX, en el sur de Francia, una joven nacida en la pobreza presenció sucesos que nadie a su alrededor podía comprender. El mundo la recuerda como Santa Bernadette, la niña silenciosa de Lourdes cuyas visiones transformaron la historia, pero muy pocos conocen que, antes de su muerte en 1879, habló de algo mucho más inquietante que los milagros de la gruta. Dejó tras de sí 3 revelaciones profundas, advertencias simbólicas sobre la condición espiritual de la humanidad. Durante más de un siglo, estos mensajes permanecieron ocultos entre los muros de los conventos, mencionados solo en susurros, protegidos por quienes temían que el mundo no estuviera listo para escucharlos. Sin embargo, al acercarnos al año 2026, algo extraordinario parece estar ocurriendo. Es como si una niña que vivió y murió hace más de 100 años hubiera visto con claridad el momento exacto que estamos viviendo. Y la pregunta que muchos se hacen ahora es esta: ¿intentaba Santa Bernadette advertirnos sobre el mundo del 2026? Bernadette Soubirous nació en 1844, en un hogar marcado por el dolor y la miseria, cargando con más sufrimientos de los que la mayoría de las personas enfrentan en toda una vida. Su padre, François, un molinero antes respetado, perdió su trabajo y, con él, todo lo que les daba estabilidad. La familia se sumió en una pobreza desesperada, hasta el punto de vivir en una húmeda y abandonada celda de prisión. Imagina crecer en un hogar donde las paredes aún recuerdan a los prisioneros que una vez ocuparon ese lugar. Bernadette era la mayor de 9 hijos, pero su cuerpo fue frágil desde el principio. Luchaba contra el asma severo y mientras otros niños corrían por los campos, ella permanecía inmóvil, luchando por respirar. Las enfermedades constantes y las interminables tareas del hogar le impedían asistir a la escuela. No sabía leer ni escribir. Según los estándares de la sociedad, era invisible, pobre, enferma, analfabeta y olvidada por todos. Pero quienes han vivido el sufrimiento saben que los lugares silenciosos del dolor son, a menudo, los sitios donde Dios habla con mayor claridad. Bernadette no buscaba una visión ni esperaba un milagro, simplemente era una adolescente tratando de sobrevivir a otro frío y gris febrero de 1858. Salió con su hermana y una amiga a recoger leña. Nada extraordinario, ninguna intención espiritual, solo una rutina diaria. Caminaron hacia la gruta de Massabielle, un sitio que los habitantes del pueblo trataban casi como un vertedero. Las otras niñas cruzaron un pequeño arroyo helado, pero Bernadette vaciló. Su asma le comprimía el pecho y el frío podía provocarle un ataque, así que se quedó rezagada entre las rocas y la basura, sola. Y fue en ese instante cuando todo cambió. Sintió una ráfaga de viento, pero los árboles no se movieron. El aire cambió a su alrededor como si algo invisible hubiera entrado en el mundo. Al mirar hacia la oscura nicho tallado en la piedra, vio a una joven vestida de luz, con túnica blanca y un cinturón azul alrededor de la cintura, mientras rosas doradas reposaban sobre sus pies desnudos. La dama no la asustó, al contrario, irradiaba una paz tan profunda que paralizó a Bernadette en el lugar. Intentó hacer la señal de la cruz, pero su brazo se sentía pesado, como si no le perteneciera. Solo cuando la dama levantó suavemente su mano y trazó la señal de la cruz con reverencia perfecta, Bernadette recuperó la fuerza. Luego, sin palabras, rezaron juntas. No hubo truenos, ni visiones de fuego, solo silencio, un instante en que el cielo tocó la tierra en el corazón de una niña que nadie notaba. Cuando terminó, las otras niñas no vieron nada. Para ellas, solo era otro día frío cerca de una gruta sucia. Pero para Bernadette, algo irreversible se había abierto. No sabía cómo llamar a la dama, así que dijo simplemente, aquero, aquella, en su dialecto local. Era sincero, casi infantil, mostrando lo poco que intentaba adornar o dramatizar lo que veía. A medida que las apariciones continuaron, las multitudes acudieron. Niños corrían detrás de ella. Los aldeanos curiosos murmuraban. Los escépticos la ridiculizaban. La policía la interrogó con amenazas, acusándola de mentir o buscar atención. Incluso funcionarios de la iglesia, cautelosos y escépticos, la presionaron por detalles. Pero Bernadette nunca cambió su historia. Nunca intentó verse especial, solo repetía una y otra vez lo que había visto. Todo cambió cuando la dama finalmente reveló su nombre. Yo soy la Inmaculada Concepción. Esas 4 palabras cambiaron todo.
Bernardete no las comprendió, apenas podía leer su catecismo. La doctrina había sido definida solo 4 años antes por el Papa, y no había razón alguna para que una niña pobre e ignorante inventara semejante declaración. En ese momento, la Iglesia comprendió la verdad, algo divino había sucedido en Lourdes. Los mensajes de la dama eran simples: rezar, arrepentirse, construir una capilla. A primera vista, suenan como instrucciones religiosas ordinarias. Pero al contemplar la confusión, la división y la ansiedad del mundo en 2026, esas palabras simples se sienten como un ancla lanzada en medio de la tormenta. No son historia distante, son un recordatorio: vuelvan a Dios. Pero la mayoría se detiene ahí. Olvidan que la vida de Bernardete tras las apariciones fue igual de significativa y quizás aún más profética. Tras desaparecer las multitudes y desvanecerse los titulares, ingresó a un convento, viviendo en silencio, humildad y sufrimiento oculto. Su cuerpo siguió deteriorándose, sus enfermedades empeoraron, pero su fe se profundizó. En ese espacio silencioso, lejos de la gruta y de los milagros, Bernardete pronunció palabras al final de su vida que hoy resuenan como advertencias para nuestro tiempo, susurros sobre el temblor del mundo, la paz que se desvanece en los corazones humanos y la urgente necesidad de volver a Dios. Sus últimos años son la clave para entender por qué importa en 2026. No podemos detenernos en la gruta, debemos seguirla a los corredores silenciosos del convento, a los momentos en que rezaba sola, a los pensamientos que la acompañaban mientras su vida se apagaba. Porque en esos últimos días, reveló algo que hoy resulta dolorosamente relevante, algo que el mundo necesita escuchar nuevamente. El mensaje es aterrador y urgente. En 2026, al mirar nuestro mundo, comprendemos por qué tantos sienten que el mensaje de Santa Bernardete nos pertenece. Cuando la oración desaparece de la vida cotidiana, el mundo no se vuelve más libre ni más feliz, se vuelve ruidoso, confuso y frágil. Cuando la fe es opcional, cuando el arrepentimiento se considera anticuado y cuando la humanidad actúa como si Dios fuera reconfortante pero innecesario, algo se quiebra silenciosamente dentro del corazón humano. El resultado es el mundo que vemos hoy, saturado de información, pero hambriento de sabiduría, lleno de tecnología, pero vacío de espíritu, conectado por pantallas, pero dividido donde importa. Por eso el mensaje de Bernardete se percibe como profético. No porque predijo acontecimientos, sino porque comprendió lo que sucede cuando una civilización olvida al Dios que le dio sentido. Durante las apariciones en Lourdes, la dama no pidió monumentos ni celebraciones, pidió una capilla, un lugar de oración, de conversión, donde la gente pudiera volver a lo que realmente importa. Y durante el siglo siguiente, millones acudieron, enfermos, temerosos, adictos, matrimonios rotos, noches sin dormir, preguntas sin respuesta. Algunos llegaron con heridas físicas, pero la mayoría con heridas invisibles. Lourdes les ofrecía algo que la medicina no puede recetar: esperanza. Porque Lourdes nunca se trató solo de milagros físicos, se trató de la transformación del alma. Antes de cada sanación, antes de cada testimonio, existía un llamado a regresar el corazón a Dios. Los mensajes tempranos de Lourdes contienen una advertencia sutil, nacida del amor: cuando el mundo olvida a Dios, olvida la misericordia. Cuando olvida la misericordia, olvida la compasión. Y sin compasión, todo comienza a colapsar desde dentro. Por eso la dama habló de penitencia. Hoy puede sonar duro, pero en Lourdes la penitencia no es castigo, es despertar. Es el momento en que una vida extraviada recuerda su propósito, el acto de volver a la verdad antes de que el ruido del mundo la entierre por completo. En 2026, nos rodean personas espiritualmente cansadas, abrumadas por noticias, tensiones políticas y crisis nacionales. Gente que percibe conflictos crecientes entre países y siente un miedo inexplicable. Quienes observan tormentas, inundaciones, incendios y fenómenos climáticos extraños saben, en lo más profundo, que algo en el mundo está cambiando. Lourdes deja de ser un punto en el mapa y se convierte en un mensaje, una invitación susurrada a lo largo del tiempo: regresen antes de perderse. Recen antes de que el mundo sea demasiado ruidoso para escuchar a Dios. Elijan la misericordia antes de que la ira sea su instinto, elijan la compasión antes de que la división sea normal. Mientras Lourdes se convirtió en un centro global de milagros y sanación, Bernardete se retiró silenciosamente del foco público.
A los 22 años ingresó al convento de las Hermanas de la Caridad en Nevers, dejando atrás multitudes, sanaciones y la gruta que transformó su vida, buscando una existencia oculta y humilde. Allí, sin peregrinos ni luces brillantes, su rutina era simple: limpiar pisos, hacer camas, cuidar enfermos, cumplir con innumerables responsabilidades. Su cuerpo, frágil desde la infancia, comenzó a fallar rápidamente: asma, enfermedades óseas, fiebres interminables y noches de dolor constante. Pero su espíritu permaneció sereno, casi luminoso incluso en medio del sufrimiento. Durante estos años silenciosos surgieron las palabras que hoy muchos consideran proféticas, no predicciones de guerras o naciones, sino profundas reflexiones espirituales de alguien cercano a Dios. Las hermanas anotaron sus recuerdos y palabras finales, advertencias sobre un mundo que tiembla, mensajes sobre fe que se eleva pese a la oscuridad, y la necesidad urgente de rezar. Bernardete enseñó que la oración no es un deber religioso, sino el ancla del alma. Sin oración, la confusión crece; sin oración, el miedo se multiplica; sin oración, los sentidos espirituales se ciegan. Este era el verdadero peligro, no los desastres, sino el lento y silencioso desvanecerse de las almas en medio de ellos. Hacia el final, habló de una figura que aparecería en tiempos de confusión espiritual: un alma humilde, sencilla, que no gobernaría naciones sino despertaría corazones, recordando a la humanidad las verdades olvidadas. Nunca dio nombre ni fecha, pero aseguró que cuando el mundo estuviera perdido, esta luz surgiría silenciosa. Finalmente, habló de la tierra misma: cielos que oscurecen, ríos que se elevan, tierra que tiembla, el mundo suspirando bajo el peso del olvido humano. No predecía eventos, advertía sobre la conexión entre el estado del alma humana y la condición del planeta. Hoy, en 2026, esas palabras resuenan con una claridad estremecedora, recordándonos que, incluso en la oscuridad, Dios prepara una luz. Este aparente triunfo de Satanás traerá un sufrimiento inmenso a los buenos pastores de la Iglesia, y en particular, al Supremo Pastor y Vicario de Cristo en la tierra, quien, prisionero en el Vaticano, derramará lágrimas secretas y amargas ante la presencia de Dios, pidiendo luz, santidad y perfección para todo el clero del mundo, a quienes él gobierna y protege como Rey y Padre. Llegarán tiempos desdichados, momentos en los que aquellos que deberían defender sin temor los derechos de la Iglesia, cegados a pesar de la luz que les ilumina, tenderán su mano a los enemigos de la fe y cumplirán sus órdenes. Pero cuando el mal parezca triunfar, cuando la autoridad abuse de su poder, cometiendo toda clase de injusticias y oprimiendo a los débiles, su ruina estará cerca. Caerán, estrepitosamente, y se estrellarán contra el suelo. Entonces el mundo entero se verá sumido en la impureza, la cobardía y la corrupción. Durante esos tiempos, la atmósfera estará saturada del espíritu de la impureza, que como un mar infecto inundará las calles y los lugares públicos con una licencia escandalosa. La inocencia será apenas reconocible en los niños, y la modestia será casi inexistente entre las mujeres. Quien debería hablar en el momento adecuado permanecerá en silencio. Apenas habrá almas vírgenes en el mundo, la delicada flor de la virginidad buscará refugio en los conventos. Sin virginidad, solo un fuego proveniente del cielo podría purificar estas tierras. Sectas, habiendo penetrado todas las clases sociales, hallarán formas de introducirse en los hogares, corrompiendo la pureza de los niños. Los corazones infantiles serán presa fácil para satisfacer los deseos del demonio. Las comunidades religiosas permanecerán firmes para sostener la Iglesia y trabajar con valentía por la salvación de las almas. El clero secular se desviará de su camino y quedará muy por debajo de lo que se espera de ellos, porque abandonarán su sagrado deber. Perdidos sin la brújula divina, se apartarán del ministerio sacerdotal trazado por Dios, entregándose excesivamente al dinero y a la codicia. Sin embargo, a pesar de todo, la Iglesia triunfará. Entonces, como una joven resurgida de la penumbra, la Iglesia se reanimará y se acurrucará plácidamente en los brazos del Hijo más querido y escogido de esos tiempos. Si él presta oído a las inspiraciones de la gracia, entre las cuales estará la lectura de estas grandes misericordias que mi Hijo y yo hemos otorgado a la humanidad, será colmado de dones y gracias muy especiales, y alcanzará grandeza en la tierra y aún mayor en el cielo. Allí le hemos reservado un lugar precioso, porque, desinteresado de los hombres, habrá luchado por la verdad y defendido incansablemente los derechos de la Iglesia, mereciendo ser llamado mártir a finales del siglo XIX y durante gran parte del XX. Muchas herejías se propagarán en estas tierras, y un pequeño número de almas,
que guardarán en secreto el tesoro de la fe y las virtudes, sufrirá un martirio cruel, indescriptible y prolongado. Muchos descenderán a sus tumbas por la violencia del sufrimiento, contados entre los mártires que se sacrificaron por la patria y la Iglesia. Para liberarse de la esclavitud de estas herejías, quienes el amor misericordioso de mi Hijo ha destinado a esta restauración necesitarán una voluntad fuerte, perseverancia, coraje y confianza absoluta en Dios. Para poner a prueba la fe y la confianza de estos justos, habrá momentos en que todo parecerá perdido y paralizado. Entonces será el feliz comienzo de la restauración completa, de la sanación permanente. Cuando la gente oyó hablar por primera vez del manantial de Lourdes, no acudieron esperando milagros. La mayoría llegó desesperada, enferma, agotada o silenciosamente quebrantada bajo el peso de su propio sufrimiento. Algunos habían sido abandonados por la medicina, otros por la familia, y muchos habían alcanzado un punto donde sentían no tener nada que perder. Sumergían sus manos en el agua fría y clara, se lavaban el rostro, algunos llenaban jarras para llevar a casa, con la esperanza de que algo, cualquier cosa, pudiera cambiar. De estas acciones simples, casi ordinarias, comenzaron a difundirse las primeras historias. No eran rumores susurrados en mercados, sino testimonios presenciales, informes médicos y hechos que desafiaban los límites de la ciencia. Una de las primeras curaciones ocurrió en marzo de 1858. Catherine Latapy, madre de 2 hijos, había vivido con una grave lesión nerviosa tras un accidente que dejó 2 de sus dedos paralizados y dolorosamente encorvados hacia adentro. No podía trabajar como antes, y su vida diaria estaba marcada por la incomodidad y la limitación. Cuando oyó hablar del manantial, se dirigió a Lourdes guiada solo por la esperanza. En el momento en que sumergió su mano en el agua, sus dedos se enderezaron, la rigidez desapareció. Pudo moverlos libremente nuevamente, y su curación permaneció permanente por el resto de su vida. No mucho después, otro caso atrajo la atención, un hombre en las etapas finales de la tuberculosis, demasiado débil para ponerse de pie, tosiendo sangre y ya preparándose para la muerte. Tras lavarse en el manantial, recobró la fuerza en cuestión de horas. Su recuperación desafió toda expectativa. Con el paso de las semanas surgieron más historias, un niño ciego de nacimiento comenzó a reconocer la luz, un soldado paralizado de las piernas dio pasos por primera vez en años, un bebé moribundo se recuperó en una sola noche. Estos hechos no provenían de rumores ni de exageraciones emocionales, la Iglesia estableció un organismo médico oficial para investigar cada caso. Muchos fueron estudiados y descartados, pero algunos permanecieron sin explicación, recordando que algo más allá de la comprensión humana sucedía en la gruta. A medida que la noticia se difundía, Lourdes se transformó de un tranquilo pueblo rural en un lugar de encuentro para los heridos, los temerosos, los fieles y los curiosos. La gente venía en busca de misericordia, curación y esperanza en un mundo que a menudo ofrecía muy poco de todo ello. Y aunque el ambiente alrededor de la gruta estaba lleno de excitación, tensión y curiosidad, Bernardete permanecía extrañamente intacta por todo ello. Nunca reclamó crédito por una sola curación. Nunca animó a las multitudes. No buscaba admiración ni influencia, de hecho, huía de ello. Las multitudes la asustaban, los periodistas la abrumaban, y le costaba soportar las miradas de las personas como si fuera un objeto de estudio y no una joven portadora de un mensaje que apenas comprendía. Lo que suavizó incluso a los críticos más duros fue su sinceridad. No obtuvo nada de todo esto, ni riqueza, ni comodidad, ni protección del sufrimiento. Continuó viviendo con asma, pobreza y constantes cuestionamientos de las autoridades. Y en esa simplicidad, la gente reconoció algo genuino. Los mensajes que recibía de la dama no eran complicados ni dramáticos. No hablaban de guerras, eventos políticos o líderes mundiales futuros. No estaban saturados de simbolismo ni de imágenes apocalípticas. Eran casi sorprendentemente simples: orar, arrepentirse, acudir en procesión, construir una capilla, rezar por los pecadores. Al principio, muchos desestimaron estas palabras como demasiado ordinarias, demasiado pequeñas para algo que afirmaban provenir del cielo. Esperaban algo grandioso, algo impactante, algo que retumbara como un trueno. Pero así no se entregó el mensaje. Y quizás por eso tenía tanto peso, porque las advertencias más verdaderas rara vez se gritan. Las verdades más profundas no buscan impresionar. A veces, el mensaje más profético es aquel tan simple que nos detiene,
nos silencia y nos obliga a enfrentar el estado de nuestros propios corazones. En ese silencio, algo despierta. Y para muchos, ese despertar comenzó el momento en que se encontraban ante el pequeño manantial que lo cambió todo, la fe y la humildad. La Iglesia Católica está llena de misterios y milagros. Aquellos acontecimientos sobrenaturales que, en el tiempo, muestran el poder de Dios para la eternidad. La incorruptibilidad es uno de esos milagros, y Santa Bernardete es una de las santas elegidas por Dios para mostrar su poder. Cada miércoles de ceniza escuchamos, polvo eres y en polvo te convertirás. La muerte y la decadencia son una realidad para los mortales, excepto para los escogidos por Dios, los incorruptibles. Estos santos, a lo largo de la historia de la Iglesia, cuyos cuerpos no han sufrido descomposición, permanecen como prueba tangible de la gloria divina. No obstante, la realidad de Lourdes el 11 de febrero de 1858 fue muy distinta. Bernardete Soubirous fue elegida para recibir la primera aparición de Nuestra Señora. La vida de quienes reciben una misión sobrenatural suele estar marcada por la incomprensión y la ingratitud, moneda con la que se paga en este mundo por cumplir un encargo divino. Bernardete soportó interminables interrogatorios, dramas y desafíos para dar a conocer el llamado a la conversión y a la penitencia. Sus cartas, notas personales y textos revelan su camino espiritual, sinuoso y profundo, guiado por la providencia hacia una misión sublime. Su escritura, regular y firme, revela una personalidad decidida y equilibrada, generosa y llena de amor por los demás. Su inclinación por la soledad, su búsqueda de virtudes y rectitud, y su plan de vida expresado en sus diarios muestran una entrega absoluta a Dios y una búsqueda constante de la santidad. Su vida resumía la máxima espiritual de sufrir y orar, reflejando que solo la oración y el sacrificio garantizaban su estabilidad en la virtud, incluso frente a la incomprensión y la adversidad. Bernardete se configuró plenamente a su misión, y su vida se convirtió en un llamado a la conversión, tan potente como las aguas milagrosas que bañaban la gruta de Lourdes. Su muerte, el 16 de abril de 1879, y su cuerpo casi intacto por la corrupción, son testimonio de la gloria que recibió al cruzar el umbral de su peregrinaje terrenal. Para todos los cristianos, St. Bernardete se convirtió en un instrumento de la ternura maternal de María y del poder misericordioso de su Hijo, destinado a restaurar al mundo en Cristo mediante un derramamiento nuevo e incomparable de la redención. Si la corrupción de la carne es el precio de la caída, está profundamente entrelazada con el pecado humano. Sin embargo, quizá alguien que viva una vida santa y sin pecado pueda experimentar esta corrupción de manera distinta. Dios, en su infinita sabiduría, permite a veces que ciertos signos de esta diferencia se manifiesten para inspirarnos y fortalecer nuestra fe. El testimonio de santidad es otro aspecto de gran importancia. Los cuerpos son exhumados y examinados incluso cuando el proceso de canonización ya está en marcha. La preservación observada durante la exhumación podría ser un signo para los postuladores de que van por el camino correcto. La incorruptibilidad rara vez constituye la evidencia principal en una causa de canonización, pero, al igual que un desierto que florece tras la lluvia, es un regalo añadido, un signo hermoso que acentúa la gracia que Dios concede. A menudo olvidamos que la promesa del cristianismo no es un alma flotando en la eternidad sin cuerpo en el cielo. La verdadera promesa es la resurrección del cuerpo glorificado para la vida eterna. El cuerpo importa. Tal vez, a veces, su preservación no tiene otra razón más que inspirar a las personas, invitarlas a mirar, a hablar, a asombrarse y preguntarse. Dios nos da un pequeño adelanto de esa gloria futura. Bernardete, hablando de su último sufrimiento, decía, todo esto es bueno para el cielo. Su vida y su muerte señalan el camino y sirven de inspiración. Si alguien contempla ese rostro extrañamente sereno, incluso bajo su capa de cera, y se siente impulsado hacia la santidad, entonces el milagro tiene un propósito. La fe no depende de santos incorruptibles, estos son un regalo extra, una maravilla que despierta admiración y asombro, y el asombro es, en sí mismo, un regalo divino. Durante la investigación de la Iglesia, la historia de Bernardete nunca cambió. Contaba sus visiones con confianza y desapego, diciendo a un investigador, me corresponde contártelo, no hacer que creas. Nunca quiso errar en la narración de lo que veía y sentía, y esa integridad fortaleció aún más su testimonio. Poco a poco, su fama comenzó a crecer. Periodistas, admiradores y personas que incluso intentaban sobornarla la acosaban.
Apareció ante comisiones civiles y religiosas para relatar su historia, siempre firme en sus palabras, rechazando todo pago y negándose a bendecir objetos que le ofrecían. Esta atención nunca la cambió. En el mundo actual, es difícil imaginar semejante integridad ante la fama. Hoy, la atención puede arrastrar a cualquiera hacia el deseo de reconocimiento, hacia el vanidoso cálculo de likes, entrevistas y seguidores. Bernadette, sin embargo, se mantuvo firme. En lugar de dejarse desviar de su fe, se trasladó a Nevers, Francia, y se unió a las Hermanas de la Caridad el 29 de julio de 1866, recibiendo el nombre religioso de Marie Bernard y teniendo como santa patrona a St. Bernard. Este periodo marcó un punto de inflexión, se apartó del mundo exterior, permitiendo que la atención sobre sus visiones se centrara en la Virgen María. Trabajó en la enfermería y como sacristana, y quienes compartieron su vida reconocieron su humildad y espíritu de sacrificio, nunca buscó protagonismo. Cuando alguien le preguntó sobre las visiones, respondió, la Virgen me usó como un escobón para barrer el polvo. Cuando el trabajo termina, el escobón vuelve detrás de la puerta. Las enfermedades de su infancia la alcanzaron finalmente, contrajo tuberculosis y falleció el 16 de abril de 1879, con tan solo 35 años. Fue canonizada por el Papa Pío XI el 8 de diciembre de 1933. St. Bernadette es la patrona de los enfermos, los pobres, los pastores y quienes son ridiculizados por su fe. Nuestra Señora de Lourdes, en el sur de Francia, es testigo de más de 70 milagros reconocidos por la Iglesia Católica, atrayendo a fieles de todo el mundo. El santuario mariano es un faro de esperanza y fe. Mientras el mundo entra en 2026, muchos corazones se vuelven de nuevo hacia los misterios de la fe, la profecía y la revelación divina. Durante más de un siglo, la voz humilde de St. Bernadette ha resonado a través de generaciones. En los últimos años, ante los tumultos ambientales y la profunda inquietud espiritual, muchos se preguntan si la parte final de la profecía de Bernadette se está cumpliendo ante nuestros ojos. Aunque St. Bernadette nunca se proclamó profetisa en el sentido amplio, varios escritos y testimonios de quienes la conocieron muestran que habló de pruebas y transformaciones futuras que vendrían cuando el mundo olvidara la presencia de Dios. La tierra se sacudirá, pero no será destruida. Bernadette hablaba de un temblor que despertaría a las naciones, no para castigarlas, sino para despertar su conciencia. Muchos interpretan este temblor tanto de manera literal como espiritual. Recientemente, hemos sido testigos de desastres naturales sin precedentes, inundaciones, terremotos y tormentas que han transformado regiones enteras. Sus palabras también describen terremotos morales, instituciones colapsando por la corrupción, líderes cayendo, sociedades sacudidas hasta su esencia. Su propósito, insinuaba Bernadette, es la renovación. Como la poda de un árbol, el temblor no destruye, sino que abre espacio para la vida nueva. Hebreos 12 y 26 dice, una vez más sacudiré no solo la tierra, sino también los cielos, lo que nos permite entender el disturbio divino como preludio del renacimiento espiritual. Habrán dos noches de gran oscuridad, una del alma y otra del mundo. Esta predicción advierte de un tiempo en que la fe se oscurecerá. La primera oscuridad es interna, la gente olvidará la oración y la verdad se confundirá con la opinión. La segunda oscuridad es externa, conflictos, divisiones y desesperación se extenderán como sombras sobre las naciones. Sin embargo, Bernadette enfatizaba que tras estas noches vendrá un amanecer que ningún hombre podrá detener. Algunos lo interpretan como símbolo de purificación y despertar de la conciencia humana, cumpliendo la promesa de Cristo, la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la han vencido. En 2026, esto podría reflejar el cansancio espiritual que tantos sienten hoy, la búsqueda de sentido tras años de crisis, pérdida y ruido digital. La profecía sugiere que este desgaste no es el final, sino el instante previo al despertar. Un río desbordará y muchos se perderán, pero de sus aguas surgirá un manantial sanador. Este símbolo recuerda la historia de Lourdes, donde Bernadette descubrió un manantial milagroso. Algunos leen esto como advertencia de inundaciones naturales y aumento del nivel del mar, otros lo interpretan espiritualmente, como un diluvio de pecado, avaricia y engaño que arrasará lo construido sobre falsedades. Pero la segunda parte de la profecía ofrece esperanza, de esas aguas brotará un manantial de sanación. Representa la renovación a través del arrepentimiento. Incluso en medio del caos,
Dios levantará personas humildes que traerán consuelo, verdad y misericordia, reflejando Isaías 43, 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. La profecía nos recuerda que la purificación llega a menudo a través de la crisis, no del confort. Los pobres y simples verán lo que los sabios y orgullosos no pueden. Bernadette siempre habló de la humildad del alma como puerta a la visión divina. Vivimos en un tiempo de sobreinformación, pero la sabiduría parece escasa. Los conocimientos crecen, pero los corazones se enfrían. Sus palabras evocan las enseñanzas de Jesús en Mateo 11 y 25, te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas de los sabios y las has revelado a los pequeños. La profecía nos invita a retornar a la simplicidad espiritual, no a la ignorancia, sino a la pureza de intención. Los milagros del mañana serán morales, el redescubrimiento de la compasión, el coraje de perdonar y la humildad para escuchar. Llegará un momento en que el cielo parecerá silencioso y las oraciones sin respuesta. Bernadette previó una generación que confundiría el silencio con ausencia, pero nos enseña que la aparente ausencia es escucha, cuando no puedes sentirlo, es porque está más cerca que tu respiración, reflejando el Salmo 46, 10, estad quietos, y sabed que yo soy Dios. Su profecía fomenta la perseverancia, la quietud antes del amanecer es la hora más sagrada, donde la fe se prueba y se refina. Un gran signo aparecerá, cuya interpretación ha dado lugar a innumerables especulaciones. Algunos esperan fenómenos celestiales, otros lo ven como un evento moral o espiritual. La frase clave no busca asustar, sino unir. Sugiere un despertar colectivo de la conciencia, un retorno a la compasión. En 2026, muchos teólogos creen que este signo no será un milagro físico, sino un despertar moral, una convergencia de arrepentimiento y misericordia que se extenderá silenciosamente por las comunidades. Bernadette vislumbró que, tras la tormenta, la Iglesia se purificaría y resplandecería. Su profecía final no es de destrucción, sino de renacimiento. Previó un tiempo en que la Iglesia sería más pequeña y pobre, pero más sincera, purificada de excesos e hipocresías, y se elevaría nuevamente a través de la compasión, la fe y el ejemplo de los humildes. Sus lágrimas y las de los fieles lavarían el rostro de la Iglesia. Esta visión resuena con el mensaje moderno de que la autenticidad surge solo tras la humildad y el sufrimiento, alineándose con Apocalipsis 21, 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no existirá más, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. La primera visión de St. Bernadette ocurrió en Lourdes en 1858, un pequeño pueblo francés junto al río Gave, al pie de los Pirineos, con apenas 4,000 habitantes. Entre ellos estaba Francois Subirus, un molinero que había caído en la pobreza, y su esposa Louise, con 6 hijos. La familia vivía hacinada en una sola habitación, y Bernadette, la mayor de los hijos, creció parcialmente bajo la tutela de una tía, con mínima educación y sin saber leer ni escribir. Bernadette regresó a la gruta 17 veces más y vio a la señora, aunque nadie más la percibía. Su historia se propagó por el pueblo como un fuego imparable. La señora fue identificada como la Virgen María y cada vez más personas la acompañaban a la gruta. Sin embargo, hubo escepticismo por parte del párroco y de las autoridades locales. El 25 de febrero, la señora indicó a Bernadette beber de un manantial que fluía bajo la roca. Al principio no surgió nada, pero poco después, el agua comenzó a fluir, y quienes la bebieron o se lavaron en ella experimentaron curaciones, dando al manantial renombre de milagroso. Hoy fluye a razón de 32,000 galones diarios, aunque su análisis químico no revela nada extraordinario. El 27 de febrero y el 2 de marzo, la señora indicó a Bernadette que los sacerdotes construyeran una capilla y organizaran procesiones. La noticia llegó a los periódicos franceses y la multitud creció a miles, requiriendo control policial. El 25 de marzo, fiesta de la Anunciación, la Virgen reveló finalmente su identidad: soy la Inmaculada Concepción, doctrina proclamada apenas 4 años antes, en 1854. Su última aparición fue el 16 de julio, fiesta de Nuestra Señora del Carmen. Bernadette fue rigurosamente interrogada por la policía local, pero se mantuvo firme. En 1858, el alcalde de Lourdes cerró la gruta y el manantial alegando higiene. En 1862, tras la investigación de una comisión eclesiástica, el obispo local reconoció las visiones como genuinas y autorizó el culto de Nuestra Señora de Lourdes.
Se construyó una iglesia ese mismo año. Bernadette pasó el resto de su vida en el convento de las Hermanas de la Caridad de Lourdes, donde murió en 1879 a los 35 años. Fue beatificada en 1925 y canonizada en 1933. Los peregrinos comenzaron a llegar de toda Francia, con 100,000 asistentes a la consagración de la iglesia en 1876. Lourdes se convirtió en uno de los centros de peregrinación más célebres del mundo cristiano, creciendo hasta el punto de iniciar la construcción de una segunda iglesia en 1883. En 1958, el centenario, 6 millones de peregrinos visitaron Lourdes, y la cifra anual habitual alcanza los 5 millones, muchos de ellos enfermos en busca de curación. El primer milagro se reportó en 1858, y en 1861, una comisión reconoció como milagrosas 15 de enero de 2000 curaciones. El cuerpo de Bernadette fue exhumado en 1909 y hallado incorrupto. Reexhumado en 1919, aún permanecía bien preservado, aunque su rostro mostraba signos leves de desgaste por la afluencia masiva de peregrinos. Equilibrio, fe y humildad. La Iglesia Católica está llena de misterios y milagros, manifestaciones temporales del poder eterno de Dios. La incorruptibilidad es uno de esos milagros, y St. Bernadette es una de las elegidas para mostrar su poder. Cada miércoles de ceniza escuchamos, polvo eres y en polvo te convertirás, un recordatorio de que la muerte y la corrupción son inevitables para todos, excepto para los escogidos por Dios, los incorruptibles, santos cuya carne no se descompone con el paso de los siglos, como St. Cecile. Imposible imaginar Lourdes hoy sin asociarla al santuario colmado de fieles, pero aquel 11 de febrero de 1858, la primera aparición de la Virgen a Bernadette Soubirous transformó un pequeño pueblo en un epicentro de fe y milagro. La vida de quienes reciben un mandato sobrenatural está marcada por la incomprensión y la ingratitud. La tímida y vulnerable Bernadette soportó interrogatorios agotadores y enfrentó dramas, retrocesos y pruebas inimaginables para dar a conocer el llamado a la conversión y a la penitencia, cumpliendo así el deseo expreso de la Virgen de guiarla por senderos interiores hasta cumplir su sublime misión. Una vez que hayamos levantado ciertos velos sobre el alma de esta joven tan querida por Dios y por Nuestra Señora, podremos conocerla más profundamente, y de este modo, imitar con mayor fidelidad sus virtudes. Para empezar, centrémonos en un detalle que sorprendía a todos los que la observaban, los aspectos psicológicos revelados por su caligrafía, regular y estable, marcada por la presión constante de un trazo firme y ligeramente inclinado, que no dejaba de formar las palabras con elegancia y cuidado. Cada línea escrita por St. Bernadette no solo comunicaba un mensaje, sino que también reflejaba su interior, sus inclinaciones, sus valores más íntimos. Al mismo tiempo, la caligrafía de St. Bernadette expresa cualidades que contradicen cualquier visión unilateral o errónea que pretenda estigmatizar a esta joven como inepta o ignorante. Aunque sus escritos contenían ciertos errores gramaticales hasta el final de su vida, nada de ello impidió que su carácter decisivo y equilibrado encontrara expresión en sus palabras. Cada trazo es testimonio de su firmeza, de su compromiso consigo misma y con Dios, de su esfuerzo por vivir según ideales elevados. En su hermosa escritura se percibe un sentido latente de autocrítica, de aspiración a la perfección, de un deseo de superación constante, como si cada palabra escrita fuera un reflejo de su alma vigilante. Además, su caligrafía revela su inclinación hacia los demás, una generosidad desbordante y un amor profundo hacia quienes la rodeaban. St. Bernadette era sumamente sensible al trato que recibía, no es extraño que la presencia de un niño estableciera de inmediato un vínculo especial, que los pequeños se sintieran atraídos hacia ella y se acercaran, como atraídos por una fuerza invisible de ternura y protección. Su letra también sugiere un gusto por la soledad, quizás porque no encontraba en los demás los modelos de virtud y rectitud que ella misma perseguía con tanta determinación. Esta búsqueda de un plan de vida se reflejaba en sus diarios personales, donde plasmaba sus aspiraciones y su esfuerzo por vivir con integridad. La santificación no es únicamente fruto de un don divino, implica una lucha constante, un combate interior del que ni siquiera los grandes místicos están exentos. Dios exige a sus amigos una renuncia ininterrumpida y, por lo general, muy difícil. Al analizar detenidamente el itinerario espiritual de estas almas elegidas, descubrimos un camino tan normal y cotidiano que resulta inspirador para todos. En uno de sus pequeños cuadernos de reflexiones, St.
Bernadette resume con claridad el plan que había trazado para sí misma, siempre hacer aquello que cuesta más. Bajo esta luz, la joven establecía metas que reflejaban su seriedad y persistencia en la búsqueda de la perfección, empezando por la vida interior y el dominio de sí misma. En sus escritos encontramos exhortaciones constantes a no desanimarse, a reconocer la voluntad divina en todo lo que sucede y a dar gracias por cada circunstancia, creyendo que todo se permite para el bien mayor. Se esforzaba por volverse indiferente ante la opinión de superiores y compañeros, por desprenderse de todo y dedicarse únicamente a agradar a Dios y salvar su alma. Sus frases, como Dios solo es bueno y de él espero mi recompensa, o amar a todas mis hermanas solo para agradar a Dios, demuestran una espiritualidad profunda, equilibrada y práctica, aplicable a cualquier persona bautizada que aspire al cielo. Su vida muestra que una buena religiosa debe pedir más humildad que humillación, más paciencia que sufrimiento, más voluntad que obras, más amor que acciones. Debe priorizar la entrega a Dios sobre cualquier otra consideración, aplicándose a la santidad más que al bienestar físico. La mortificación, decía, es esencial, una religiosa no puede eludirla, pues toda negligencia en su práctica conduce a la laxitud en los votos y reglas. Una hermana mortificada podría, según sus reflexiones, entrar al cielo sin pasar por las llamas del purgatorio. A través de su fiat, la providencia eligió a Bernadette, desconocida y recluida en un convento, como lección viva del milagro de aceptar el dolor, el sufrimiento y, si era necesario, la derrota y el fracaso. Sorprende descubrir que una joven fuera elegida para ser portavoz de la Inmaculada Concepción y fundar uno de los santuarios más milagrosos del mundo. Aún así, su vida austera y marcada por privaciones apenas suscita nuestra admiración, reflejando lo distante que estamos de su entrega. La santificación es un don gratuito de Dios, pero no exime nuestra participación activa, la vida es guerra espiritual. Sus notas privadas revelan su confianza y discernimiento, mientras que sus cartas expresan con claridad las virtudes que dominaban su espiritualidad, humildad, fe, equilibrio, amor y entrega. Un ejemplo elocuente es su carta al Papa Pío IX, escrita el 17 de diciembre de 1876, donde, con humildad y reverencia, expresa su temor inicial por atreverse a escribir a su santidad, y cómo su confianza creció al recordar que Dios se complace tanto con los pequeños como con los grandes, los pobres como los ricos. Se presenta como una niña ante el Padre más tierno, dispuesta a ofrecer sufrimiento y oración como única arma para su amor filial, armas que la acompañarían hasta su último aliento y que seguirían con ella al cielo, más poderosas que en la tierra. La vida de St. Bernadette demuestra que solo la oración y el sufrimiento podían garantizar su estabilidad en la práctica de la virtud, incluso frente a la adversidad y la incomprensión. Por eso, al evaluar la autenticidad de sus visiones, la Iglesia consideró fundamental examinar su conducta y la integridad de su vida, que se convirtió en un testimonio vivo de conversión, tan efectivo como las aguas milagrosas que brotan en Lourdes. Su muerte, un llamado a la penitencia, y su cuerpo, casi intacto ante la corrupción, muestran la gloria concedida al atravesar el umbral de la vida terrenal. Desde su muerte, el 16 de abril de 1879, St. Bernadette ha sido un instrumento de la ternura maternal de María y del poder misericordioso de su Hijo para restaurar al mundo mediante la redención. La corrupción de la carne es fruto de la caída, pero quizá aquellos que viven santamente la experimenten de manera distinta, ofreciendo testimonio a los demás. La santidad no es solo un privilegio, es un ejemplo que inspira. Incluso su incorruptibilidad, aunque no prueba primaria de canonización, nos recuerda que la promesa cristiana no es solo la eternidad del alma, sino la resurrección del cuerpo glorificado. Su sufrimiento, su serenidad y su rostro sereno, conservado hasta hoy, son una fuente de inspiración y un recordatorio de que la gracia puede mover milagros en la vida ordinaria. Durante la investigación de la Iglesia, su relato permaneció constante, confiada y objetiva, sin buscar convencer, pero transmitiendo la verdad de sus visiones. El reconocimiento y la atención que recibió no cambiaron su espíritu. En un mundo moderno donde la fama puede corromper, Bernadette permaneció fiel, refugiándose en la vida conventual desde 1866 con las Hermanas de la Caridad. Allí trabajó con humildad en la enfermería y como sacristana, siempre evitando cualquier protagonismo. Explicaba sus visiones como un simple instrumento de la Virgen me usó como un escobillón para quitar el polvo. Cuando el trabajo termina, el escobillón se guarda nuevamente. Su vocación era servir, no recibir gloria.
Las enfermedades de su infancia la alcanzaron y contrajo tuberculosis, falleciendo a los 35 años el 16 de abril de 1879. Fue canonizada por el Papa Pío XI el 8 de diciembre de 1933 y es patrona de los enfermos, los pobres, los pastores y quienes sufren por su fe. Su devoción a María era intensa, aunque discreta, no introdujo nuevas formas de culto ni aportó innovaciones doctrinales. Su misión era dar testimonio de las apariciones del Señor, honrando estas manifestaciones con una vida consagrada, ejemplar y profundamente humana. St. Bernadette nos enseña que la santidad y la autenticidad de las apariciones del Señor no requieren imposición, se evidencia a través de la vida de quienes las reciben. El milagro del manantial de Lourdes, el agua surgida de la tierra por su obediencia y fe, confirma la autenticidad de su experiencia. Sus actos fueron siempre discretos, privados, aunque profundamente transformadores, mostrando cómo la providencia distribuye tareas a cada alma según su llamado, sin dispersarlas en asuntos que no le competen. Nuestra Señora le confió un secreto, destinado al Papa Pío IX, como parte de una tradición de secretos revelados en apariciones de Fátima, Lourdes y La Salette. Estos secretos no buscan notoriedad, sino transformar y sanar. Nuestra Señora, que puede sanar cuerpo y alma, nos invita a pedirle también la sanación de nuestras heridas espirituales y morales, aquellas enfermedades invisibles que solo el corazón puede reconocer. Sanar la ceguera, la parálisis, la sordera espiritual, purificar nuestras almas de defectos, hábitos y desórdenes ocultos, aproximarnos a la Virgen con un espíritu renovado, esto es lo que debemos pedir con fe y perseverancia. St. Bernadette nos recuerda que la verdadera grandeza se encuentra en la entrega, la oración y el sufrimiento, que el milagro más poderoso no siempre es visible y que la santidad se construye en la fidelidad diaria, humilde y constante a la voluntad de Dios.